Moledy es un estudiante de cuarto año de doctorado en la Universidad de Colombia. Su investigación incluye em, el reino, bueno, y el imperio romano y los reinos en el mundo griego, los hijos adoptados, padres adoptivos, maestros, aprendices. Entonces vamos a hablar sobre la familia griega de Herodes Atticus. Bienvenidos, gracias. Gracias por la presentación, gracias a todos los que están aquí. Gracias a los organizadores por armar esta conferencia tan maravillosa. Voy a Hablamos de la familia griega mítica de Herodes Atticus. Hablar de un poema que hizo para su esposa. Una historia las figuras históricas, algo a lo que que se recurría mucho en el mundo antiguo y correspondía a un clan específico, un héroe cultural, era muy importante. En Roma, las familias distinguidas em, ofrecían su linaje pensaban que su linaje pertenecía a ciertos dioses. Entonces voy a utilizar el uso de la mitología para crear una genealogía directamente relacionada con Herodes Ático. Y estas conexiones míticas que aparecen en un poema que él mandó hacer para el funeral de su esposa, habla de cierto control sobre la narrativa de su familia. Voy a dar un trasfondo, un contexto sobre el material del que voy a hablar. Herodes nació a principios del segundo siglo antes de Cristo, le sobrevivió a todos sus hijos y esposa. Viene de una familia notable, aunque la familia mantiene sus conexiones con una variedad de ciudades históricas griegas, también obtuvo acceso a la esfera política de Roma. A los 40 se casó con Regila, que era parte de una familia aristócrata. Muchos de sus parientes han sido cónsules y está relacionado con la familia imperial. La pareja se mudó a Grecia, donde pasaron la mayor parte de su vida casada. Herodes y Regila, una de las parejas más influyentes de sus tiempos, demostraron su poder y prestigio en todo Grecia. La mayoría de lo que sabemos de ellos, de su familia, viene de todo lo que hicieron en el Mediterráneo. Por ejemplo, si han ido a Atenas, probablemente han visto algunos de sus obras benefactoras que le dedicó a Regila. Después de que murió en el 160 a.C., él mandó a hacer varios monumentos en su nombre, aunque la mayoría estaba en Grecia. También construyó un monumento para Regila en Italia. Esto está en Vía Apia, fuera de Roma. Eh, Llamó la atención a varios elementos biculturales presentes, como el altar a la diosa griega y al emperador Fastino. De acuerdo con esto, se ve este espacio como la forma de demostrar la naturaleza greco-romana de su familia. Estoy de acuerdo que hay muchas características encontradas en la obra. Hay un elemento particular que se muestra de manera desproporcionada el lado griego, el epigrama funerario. Esto está inscrito en mármol y es de parte del poeta Marcellus Opside. Am, Habla sobre Atenea para proteger las tierras, aunque no sea el autor oficial. Herodes supervisó la producción del epigrama y se aseguró que se alineara con su gusto. Esto mostrar cómo este poema utiliza el mito para fabricar conexiones entre la familia y el pasado legendario. Y hace referencias múltiples a los héroes y esta
habla sobre cómo decidió, esto fue un poema deliberado de acto sexual y de pasión. Este se basa en el pasado mítico griego que también se relaciona con la familia, el linaje de la familia de Herodes. Voy a hablar de la representación de Regila en el poema. Las primeras 5 líneas introducen o presentan a Regila que se casó por sangre y bueno, que tiene estos lazos familiares y de sangre. Desciende de Venus y de Afrodita y se casó de una familia del linaje. El poema aborda, naturalmente, al público romano. Las mujeres como tipo identificación regular de los descendientes, que es puramente romano y que puede regresar su linaje a los ancestros romanos troyanos. Sin embargo, este enfoque en la informa romana rápidamente considera del casamiento a Herodes griego, que tenía conexiones ancestrales a la consideración griega conmemórica, específicamente a los romanos y la conexión. Los elementos romanos y griegos, nuevamente, consideran toda la parte la unión del emperador Zeus. Herodes tiene una comparación entre la familia imperial y los dioses griegos. Hasta este punto el poema parece teniendo atención igual y honor a las situaciones griegas y romanas. Por lo tanto, la calidad se considera la herencia romana que se vuelve reescrita. En las líneas 37 a la 40 se considera que Regila es descendiente de Anius. Aquí el poema vuelve al linaje familiar, conectando a Ganymitros y finalmente a Ericfonius, y por lo tanto al rey de Atenas. De esta forma, el poema construye la identidad griega basada mitológicamente de forma regular. Además de esto, el poema reconoce la información de Italia para Regilia y para toda la parte. Su tumba está en Atenas y su alma en Rádamos, una semi-griega del rey de Creta. Específicamente, Regila menciona que tiene la parte elicia y que es la madre de Heráculos y Dionisio. Por lo tanto, incluso en la muerte de Regila, está asociada con griegas míticas famosas, lejos de su lugar de vivienda. Con estos algunos extractos del poema, es posible ver cómo en la parte romana está yuxtapuesta con las partes griegas y otras partes, elementos griegos que aparecen en el texto. Por lo tanto, este poema intenta honrar a Regila y no hay atención a sus logros. Además, en otra parte en el poema, como se discute más adelante, Herodes se aprecia por su oficina pública y sus habilidades como orador. Este considera toda la parte de la atención como se le da a Herodes también. En cuanto a la mitología específicamente, no está la descripción de Regila. Además, está este poema centrado en Regila, menciona los nombres, los hijos que tuvo con Herodes. En la línea 23 a 29 hay detalle del honor de el hijo que le dio. César le da al hijo de Regila, Herodus, el privilegio de ponerse la ropa cuando considera toda la parte familiar. Y es por esto que se protege y es como el salvador de la luna. Los descendientes de Emeus consideran esto, que se lo ponen para los asonios actuales en sus sandalias. Los zapatos o el pedilao que se mencionan, Cacre y Patriqui, son los zapatos que se utilizan por los patricios que consideran estos. No tengo una imagen específicamente de
de esta como agujeta que se les ponía, sin embargo pueden ver los zapatos, ya que el niño no es mencionado en el poema, se le referencia como Brada, solamente como el hijo sobreviviente de la pareja en ese momento. La descripción de estos zapatos incluye el significado cultural histórico que quería yo examinar en detalle. Este poema presenta una explicación única para el diseño y origen de los zapatos, específicamente cómo los troyanos se dirigen a la seguridad de los romanos tomaron este símbolo. La etiología más común de los zapatos es la luna creciente específicamente y los patricianos que son descendientes de los primeros 100 senadores eh, espe- eh, ah, dado por Rómulos. Esto específicamente se presenta en el poema como una historia de origen. Esta explicación mitológica conecta la tradición romana a una antigüedad griega, un pasado griego, con su ancestría. Específicamente, como se puede ver, todo este linaje de vuelta a los troyanos, por lo tanto, los zapatos que se consideran y están utilizados en los zapatos nos llevan a un pasado ilustre. Además, esta historia alternativa muestra la historia del símbolo, que es de la diosa Hermes, a los troyanos italianos y a los troyanos. Por lo tanto, estos zapatos patricianos romanos tienen culturas mezcladas, como todo lo que hemos visto anteriormente con Brada. Y la descripción de los zapatos también ofrecen un comentario intrigante de la adopción de las costumbres de una cultura por la otra. Otra consideración para Bradarba, un descendiente de Kerckhoff, es esta idea de los hombres tiranos en en su pie, que específicamente Hermes y Jersi, que son ancestros de Herodis, descendiente de Teseos. Por lo tanto, este poema muestra el árbol genealógico, hija Hermes y Ersi, hija de que Crofts le da la vida a Kerix. Kerix, ancestro de Herodis, padre de Borádora. Codis también se identifica como un descendiente del héroe Ateno y el gobernador Teseus. Esta historia familiar es importante para la explicación del poema, que es permisible y que no es considerado por cómo se usan estos zapatos romanos que aunque sean griegos y descendientes de Crecrops, los descendientes específicos de Atenas. Esta idea consideraría que Brados no sería buen receptor de este honor por su herencia, específicamente, dado que es griego, hace que este punto sea claro. Las líneas 32 a 33 explican que la razón por la que el linaje griego no considera conflicto es porque este se puede regresar específicamente a Hermes. Y este poema, unas líneas arriba, identifica que es el original considerador del símbolo de luna creciente. Este pasaje, simultáneamente del poema, reconoce y elimina los conflictos culturales de interés y muestra el linaje paternal de la familia. Malcolm Davis y Sarah Palmer indican que este poema es la única señalización que es la madre de Kerrick y más frecuentemente que se considera la hija de Hermes y Jerseus. Y esto también se lleva a eventos mitológicos, que es toda la parte donde se utilizan estos zapatos y que Hermes habla con los padres de Kerix, Hermes es el padre de Kerix y que específicamente menciona las historias de Hermes. Estas y líneas centradas en Hermes muestran la divinidad griega, así como todas las partes celebradas en el principio del poema. Como regular, no hay información específicamente lograda en este poema. Incluso la porción pequeña que sí lo menciona se enfoca más en la historia familiar que nada más. Más importante, el honor que se recibe del emperador no se presenta como un premio o un mérito, sino como un regalo de consolación para Herodis. Por su madre. Es curioso que el poema no legitimiza a Rodis y su aceptación a la clase patriciana por la conexión maternal a regular de la
de las mujeres rumanas, sino que se enfoca en el lado griego de Broderos, inventa el origen griego y además se considera romano históricamente y principalmente. La herencia, perdón, romana y su importancia, el nombre Brodura que se toma del nombre del hermano de Régula, es de lo que se trata este poema. Este Brodura, que es medio griego, medio romano, es lo que subraya este poema. Esta sección de Brodura pone el debut de Herodia en este poema hasta la línea 33. Herodis, el dedicador, se mantiene sin nombre, por lo tanto, Brodura es el hijo de Regila y Herodes, y que funciona como forma de cambiar el enfoque del anterior al último. Después de la línea 33 tenemos 4 líneas que mencionan específicamente información sobre él. Por lo tanto, Herodes está honrado y da su nombre a este año. Por lo tanto, se incluye en el Senado en las líneas centrales de los asientos y por lo tanto no hay mejor reputación de la familia real que Herodes. Y por eso se ve la voz de Atenas. Herodes emerge como una figura intencional en la familia y en la comunidad. La posición estimada de la familia atribuida a Herodes y a las habilidades retóricas es debido al linaje real. Por lo tanto, está toda esta parte de Herodes que sirve como recordatorio que el tema de la familia y el poema como tal no existiría sin él. Por último, el contexto físico de este poema, la propiedad cerca de Roma, que es familia de Régula, para consideración es contraintuitivo, es establecer un poema erudito en un lenguaje griego que no pudiera ser entendido o apreciado por el lector promedio. Por lo tanto, aquí se ve que Herodes está preocupado principalmente por lo que necesita la élite, la mayoría no griegos, pero que pudieran estar en el tamaño del monumento que se reconocería en esta literatura. Y por aquellos que tienen este círculo heredado, estos hombres educados podrían comprender y admirar el contenido y el estilo. La exclusión de los menos educados pudiera ser un poco una característica deliberada. Y si Herodes realmente ha creado control de este poema, entonces el contenido ofrece intelecto valioso que de cierta forma pudiera creer que él es parte de la familia. Y es el contenido céntrico griego de este poema hace que la familia considere los dioses griegos, los héroes y a otros lugares, y así como los factores. Entonces, ¿por qué Herodes pone tanto énfasis en que su familia es griega? La priorización de su helenisticidad está influenciada por el pasaje cultural de la segunda sofisticada, en el movimiento en el que Herodes era una figura prominente. Este periodo fue marcado, entre otras características, por nostalgia para una clase ateniana idealizada, lenguaje arcaniano prioritario, desempeño sofisticado y ansiedades por la autodefinición helenística y la identidad del poema, con su matiz clásico y la oscurencia de la referencia, tiene muchos diferentes elementos que coinciden estos intereses. Por lo tanto, estas uniones múltiples a Hermes en particular debían de ser de la asociación al dios con la oratoria y la educación. Más además, esta visión de la herencia griega de la familia hablan del trabajo que considera las situaciones de la élite específicamente de la parte griega, además de la etnicidad y la cultura. Jonathan Hall considera la definición de helenicidad como algo diferente, étnico y cultural. Además, se exploran identidades helénicas específicamente en la segunda parte y que esta utiliza diferentes criterios para definirse diferente a los del periodo clásico. Él identifica ideas élite específicas al definir la parte griega de estos hombres. Sin embargo, que Messi sabe que la dimensión étnica y las consideraciones de la helenistia es importante en la era imperial. Por lo tanto, los hombres griegos de la élite como Herodos áticos dependen de la educación y su descendencia para definir su identidad griega.
Este poema, repleto con referencias e información del linaje griego de la familia, es un ejemplo de la interpretación de la helenística como una combinación de sangre griega y la participación y actividad literaria. Y estoy de acuerdo que Herodes utiliza este poema para considerar toda esta parte como un griego sofisticado que puede tener todo su linaje ancestral a Atenas e incluso a la era de Herodes. Por lo tanto, regresando a la parte de Pomeroy, que es la parte política pública y que pudiera considerar los patriarcas de la familia, Herodes también tiene control sobre su representación colectiva, manipulando tanto el árbol familiar y el espacio físico para que aparezcan que sean más griegos de lo que son. Y al subrayar o incluso inventar orígenes míticos distintos griegos para su esposa, él y su hijo del símbolo patriciente romano, está la parte versión glorificada helenizada para la influencia de la herencia de su esposa. Como muchos hombres poderosos han hecho anteriormente, Herodes depende de la mitología para poder escribir su pasado y el pasado de la familia. Al considerar estas ventajas tangibles que de cierta forma los benefician como un monumento para su superioridad étnica y cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Melody. Qué increíble está este artículo. Yo estoy poco familiarizada con esta poesía autorreferenciada en este estilo. Me recuerda en muchas diferentes formas los pioneros griegos ancestrales como las victorias olímpicas y es muy interesante escucharlo de cierta forma. Una cosa que quería yo entender mientras estábamos viendo todas estas figuras míticas unidas a esta persona en particular es en un sentido más amplio, ¿qué tan común es poder tener este tipo de, sabes, autolinaje a través de la historia mítica en este periodo del tiempo en Grecia y Roma? Es una pregunta. No, es relativamente aceptado decir que eres descendiente en conjunto con un héroe, un dios, y entras en más problemas si eres un descendiente directo, el hijo de un dios. Pero si lo haces más a profundidad, las personas pueden decir, bueno, eso es un poco loco, pero lo vamos a permitir. De cierta forma es menos correcto como Alejandro Magno decía que era directamente hijo de un dios. Eso es pensar demasiado de alguien, no específicamente. Sí, entonces, bueno, esto es, hay muchos diferentes piezas de mito, específicamente en la parte de Regila y la conexión no prerromana, prorromana, protorromana fundamental, pero también un poco lo que estabas diciendo, el instinto helenizante. Entonces, ¿qué eso es lo que hace como combinación? Bueno, es muy interesante. No tuve mucho tiempo de ir a esa relación entre Herodes y su esposa. Ella fue asesinada, que no tuve oportunidad de decir, pero la creencia es que Herodes no era el que directamente lo mató, pero que a lo mejor fue que que mandó que la mataran. Pero muchos ven estos monumentos elaborados en las que él intenta evitar la culpa, no como miren qué triste estoy, pero de cierta forma lo planeé esta mañana y esencialmente la convierte como en una heroína. Entonces, de cierta forma, está eliminando la tensión de su culpa posible y poniéndola en gloria, pero al final
si crees que es un asesino o no, de cierta forma tiene este objetivo de construir hacia arriba la reputación de la familia y jugar un poco en estos ideales de la segunda parte de toda la familia, incluso con los griegos, ultragriegos y la parte sofisticada, ilustre y muy educada. Es muy interesante. Continúo pensando en las comparaciones hacia los emperadores romanos, Augustus, con la solicitud del linaje de Helios y todo eso, y a considerarlo con el fallecimiento o el asesinato de una mujer de su familia. Pero obviamente aquí como Nero fue como, sí, ella se lo merecía. Entonces, de cierta forma tenemos este tono conciliatorio o incluso intentar eliminando la sospecha y la culpa. Entonces, o por lo menos por alguien que tiene el estatus de Herodes, durante la segunda parte, ¿cuáles serían las consecuencias en ese momento? Si pudiera ser normal en lo absoluto. Bueno, como podemos ser hoy en día un hombre con mucho poder y muchas cosas, incluso si tienes amigos en la parte superior como el emperador, este fue traído a juicio, específicamente Herodes. Fue liberado y bueno, tenemos ciertas cosas que se mencionan, los filósofos tienen también cosas y pueden leer al respecto. Algunas personas realmente no les caía bien y sospechaban de Herodes, pero al final nada importó. Cuando él falleció, las personas estaban muy tristes y tenían un funeral enorme, aunque había un poco de idea, tenía problemas con algunas personas, pero los últimos monumentos que quedan, bueno, hablan de las increíbles cosas que hizo y no le importan los asesinatos o las posibilidades de asesinatos. Tuvimos otros artículos en el panel ayer al respecto de la naturaleza del linaje y la herencia en la construcción de la herencia en el pasado personal y los pasados semiliterarios. Entonces, yo quería saber un poco si vemos en el segundo sofístico una tendencia de estas cosas que pasen o está fuera que ellos están intentando a gastar todo el dinero. Una tendencia de mitologizar todo el pasado, como hacer un problema demasiado grande en la ancestría o como hablamos específicamente, como dijo para Arquitronius específicamente. No estoy hablando de nada en particular, pero es un detalle eh, raro si no estudias Atenas, pero para que pueda los atenianos decir que nacieron en su propia tierra, que siempre han vivido ahí, que son indígenas a su tierra, tendrían que tener una figura paterna mitológica y obviamente una diosa griega como Atenas, técnicamente no podía ser. Entonces, esencialmente ella poniendo algo específicamente en la tierra. Eso es como una asociación muy fuerte con una demanda de linaje en este contexto. Simplemente me hace a mí pensar qué tan normalizado estaba para que alguien diga, ah, sí, claro que sí, yo vengo desde esta persona, hasta qué punto estamos viendo en la cultura. No puedo decir exactamente cómo es esto con los dueños y los héroes de la cultura, pero sí había esta ansiedad en el momento de los griegos en este periodo de querer conectar y comprobar este linaje no roto con los griegos y decir, sí, mi padre y su padre y el padre todos vivían en Atenas. Entonces había este deseo de mostrar que eres puramente griego y estabas conectado a
al tiempo griego. Yo creo que Herodes lo está haciendo y hay que tomarlo un paso adelante. Es familiar a los emperadores y otras personas de alto rango y decir, sí, claro que lo puedo hacer, pero también soy divino de cierta forma, ¿no? Fue absolutamente fascinante y también me interesa mucho en la simplicidad de los zapatos en particular. ¿Por qué tanto enfoque en estos zapatos? Porque además de Hermes, no puedo pensar yo en los zapatos y las personas que están pensando en la Grecia antigua y en Roma mitológica. Bueno, hay tanta información y no pude encontrar tanta idea una imagen de la lúnula. Hay un pasaje de los filósofos en donde Herodes se ríe del hermano de Brodura. Que se burla de sus zapatos. Herodes está intentando quitar la parte romana de esto. Es un poco como impresionante. De cierta forma viene de nosotros. Y sí, es una reescritura rara de esta parte de la historia. Es muy chistoso, me parece gracioso y honestamente creo que he visto este tipo de tendencias de decir, tengo que actuar para poder estar arriba de todas estas personas y todos ellos que dicen cosas en la poesía pública, ¿no? Lo que yo creo que le llamamos el efecto Streisand. ¿Ok? Muy bien. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo para avanzar a nuestra siguiente presentación, así que gracias Melody por esta charla tan fascinante. Vemos aplausos en el chat y apreciamos que hayas estado con nosotros. Gracias por tenerme el día de hoy con ustedes.